Vamos a ver lo que son las que es llamada función condicional o función si. La función si se establece de la siguiente forma. Arranca con una prueba lógica, después va el valor si verdadero y después va el valor si falso. Prueba lógica es aquella prueba condición que nosotros queremos, digamos, analizar. ¿Sí? Es decir, comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa verdadero y otro valor si se evalúa como falso. Prueba lógica es cualquier valor o expresión que pueda evaluarse. La segunda parte de la fórmula es el valor si verdadero, que es cuando la condición se cumple. Es el valor que se devolverá si la prueba lógica es verdadera. Por último, el valor si falso es el valor que se devolverá si la prueba lógica es falsa. Es decir, que nosotros tenemos la siguiente parte, la siguiente sintaxis. Prueba lógica, valor si verdadero, valor si falso. Si lo vemos en otro esquema, lo vamos a ver acá. La prueba lógica es la condición que queremos analizar. Puede ser una situación de blanco o negro. Si es blanco ya sabemos que es verdadero, entonces tomamos una acción, que la prueba lógica es verdadera. Ahora, si no es blanco es porque es negro, porque es falso la prueba que planteamos, entonces tomamos una segunda acción, cuando la prueba lógica es falsa. Vamos a un ejemplo. Tenemos acá listados de alumnos y tenemos las notas de los primeros, ¿sí? Del primero, segundo y tercer cuatrimestre y queremos saber la calificación. Entonces dice así el enunciado: indicar la calificación del alumno considerando las notas de los 3 cuatrimestres. Si el promedio es igual o mayor a 7, está aprobado, caso contrario está desaprobado. Eso lo vamos a resolver en la columna E. Entrando en la columna F, para los desaprobados vamos a indicar simplemente el promedio. Entonces vamos a plantear lo siguiente: nuestra prueba lógica es analizar el promedio desde B2 hasta D2, que es el promedio para el primer alumno, que es Ramiro. Si ese promedio es mayor o igual a 7, Ramiro aprueba el curso, si no, quedará como desaprobado. ¿Sí? Voy a ampliar el zoom para armar la prueba lógica. Entonces, como toda función arranca con una función, con un signo igual, la palabra sí, abrimos paréntesis y ahí escribimos la función promedio. Abrimos paréntesis e indicamos de B2, 2 puntos D2. Cierro paréntesis, esa sería la primera parte, donde hago una función promedio y lo compare con el número 7, ¿sí? Entonces digo, si el promedio es mayor o igual a 7, punto y coma, voy a la parte, la condición ya la tengo, voy a la parte del verdadero. Entonces, si esto es verdadero, quiere decir que aparezca el texto aprobado. Como es un texto, lo ingreso entre comillas. Punto y coma, voy a la parte del valor si falso. Como es un texto, también va entre comillas, que aparezca la palabra desaprobado. Cierro comillas y cierro paréntesis. Esa es la función o prueba que tengo que hacer. Vamos a darle enter. Fíjense que da desaprobado. ¿Por qué? Porque tiene un 4 y un 6. La nota no llega a ser mayor o igual a 7. Vamos a copiar la fórmula, como ya sabemos, con un doble clic o arrastrando hasta la última de las celdas, y vamos a ver en qué casos da desaprobado y en qué casos da aprobado. Bueno, el primer alumno, que es Ramiro, da desaprobado. Alexia, desaprobado. Gustavo, Tiago, Marina, Enrique, Alejandro están aprobados. Elizabeth, aprobado. Claudia, desaprobado. Vayan mirando las notas, ¿sí? Javier, aprobado. Ignacio, aprobado. Y Paula, desaprobado. Joaquín, desaprobado. Y Fernando, desaprobado, ¿sí? Claramente porque no llegan a un promedio mayor o igual a 7. Ahora vamos a lo que sería la segunda parte. Para eso voy a achicar un poco lo que es el tamaño de las columnas. Así podemos ver, ¿sí?, el promedio para los desaprobados. Yo acá tengo que analizar la columna E, donde la calificación dice desaprobado. Entonces la prueba lógica va a ser así. Va a ser una función sí, donde analizo la celda E2,
y que esa celda sea igual a un texto, por eso lo pongo entre comillas. Siempre que escribamos texto lo ponemos entre comillas en estas funciones lógicas. Si fuese un número, si fuese de poner por ejemplo que E2 sea igual a 7, no iría entre comillas, pero como un texto iría entre comillas. En ese caso yo quiero que haga la función de promedio, ¿sí? Promedio de B2 hasta D2. Hasta D2. Y si no, ¿sí? Si no está desaprobado, ¿sí? No quiero que calcule el promedio, entonces pongo comillas, espacio, comillas, y ahí tengo la fórmula, ¿sí? Esta sería la fórmula, sería así: si E2 es igual a desaprobado, que haga el promedio de B2 hasta D2, y si no, que no haga nada. En este caso el promedio del primer alumno, que era Ramiro, es 4,67. Vamos a copiar la fórmula. Fíjense, los desaprobados da el promedio 6,33 para el caso de Alexia. Cuando está aprobado, es decir, cuando no está desaprobado, es porque está aprobado, entonces de la fórmula está tomando no la parte de promedio, sino la parte del falso, es decir, comillas, espacio, comillas, que significa un texto en blanco o la celda en blanco. Entonces queda la mayoría de celda en blanco. Acá en Claudia saca el promedio de 6,33 y para los últimos tres alumnos saca el promedio 6,33, 5,67 y 5,33. Este sería un ejemplo. Vamos a ir a otro ejemplo. Tenemos acá una serie de productos, ¿sí? Producto 1, 2, 3, así 20 productos. Tenemos la fecha de elaboración y queremos saber la fecha de caducidad del mismo e indicar si el producto está vencido o no. ¿Por qué? Porque una empresa elabora productos cuya caducidad en cuanto al producto, el vencimiento, ocurre a los 3 años. Se desea indicar para cada producto si el mismo está vencido. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ¿cómo sé la fecha de caducidad? En base a la fecha de elaboración del producto. Esto lo hemos visto en otros ejemplos con la función si-fecha. Con la función si-fecha yo tomo la fecha de elaboración, que es la fecha más antigua, la fecha de hoy, y después hago una diferencia de años. Por eso coloco como tercer tipo la letra Y. Con esa función voy a saber cuántos años pasaron desde la fecha de elaboración. Copiamos la fórmula haciendo un doble clic. Entonces tenemos que los casos que es, ¿sí? Acá dice que caduca, ¿sí? Se desea indicar, ocurre a los 3 años. Quiere decir que si tiene 3 o más años, el producto está vencido. Entonces, ¿cómo hago la función condicional? Bueno, la función condicional la hago del siguiente modo. Voy a correr el cuadro de texto, así se ve bien, y amplío un poco el zoom, así se ve bien la fórmula. Una función si, donde tengo, ¿sí? La prueba lógica sería tomar el año, y como es número, pongo directamente mayor o igual a 3. Fíjense en que acá no lo pongo entre comillas, sino que directamente como número. En ese caso, cuando es mayor o igual a 3, pongo el texto vencido, sino que quede el texto en blanco, por eso pongo comillas, espacio, comillas. En el primer caso, el producto 1 son 2 el número de la fecha de caducidad, quiere decir que el producto no está vencido, por eso me queda la celda en blanco. Si hago doble clic, la fórmula sigue estando, ahí yo no me asusto, queda la celda en blanco y eso es correcto. Me posiciono ahí y copio la fórmula. Fíjense, el producto 3 está vencido porque tiene 3 años de caducidad, el producto 4 también está vencido, el producto 8 está vencido, el producto 14, el 16, el 17, el 18, todos esos son los productos que están vencidos. El resto todavía tienen vigencia. Y vamos con un tercer ejemplo que dice así: se desea adquirir un camión mixer, ¿sí? Un camión mezclador. Estos son para empresas constructoras. Y se analizan 5 opciones de compra. El anticipo a pagar depende del
valor del camión, hasta $90.000, inclusive el anticipo es del 30%, a partir de $90.000 es del 35%. Variante, considerar que la financiación es de 24 cuotas para el primer caso y de 12 cuotas en el segundo. Indicar el valor de la cuota. Quiere decir que yo tengo lo siguiente, tengo la opción 1, vamos a correr el cuadro de texto, así no interfiero en la fórmula, y tengo que analizar el precio en dólares del camión, ¿sí? Fíjense que en el primer caso es 110.000. Entonces hago lo siguiente, yo puedo poner una función o prueba lógica donde tomo el precio de camión, ¿sí? Esto como está en una tabla, me pone @precio en dólares, ¿sí? Entonces digo, si ese precio es menor o igual a 90.000. Si es menor o igual a 90.000, lo que quiero que haga, ¿sí?, es que tome la celda B2, la puedo poner sin señalarlo, puedo poner B2, y lo multiplique por el 30%. Si no, va a ser la celda B2 por el 35%. Cuando yo cierre la fórmula, como está en tabla, se va a completar toda la columna y va a calcular el total del anticipo. Dijimos, si el precio en dólares del camión es menor o igual a 90.000, el anticipo es del 30%, si no, es del 35%. Damos Enter y ahí se completa en cada caso el total del anticipo. Una variante del mismo es hacerlo debajo y considerar las cuotas, ¿sí? Dice que las cuotas es de 24 cuotas para precio menor o igual a 90.000 y de 12 cuotas cuando el precio lo supere. Indicar el valor de la cuota. Para eso hacemos lo siguiente. Acá no tengo una tabla, ¿sí?, sino que tengo directamente los valores, ¿sí?, expresados en forma normal. Entonces la fórmula es la misma. Yo considero la celda B12, ¿sí? Acá también está como, vamos a ponerlo, si B12 es menor o igual a 90.000, entonces, ¿sí?, el total del anticipo es B12 por 30%. Si no, es B12 por 35%. Por 35%. Y me dan los mismos valores que arriba, ¿sí? Acá B12 y acá ¿qué pasó? Acá le está tomando, porque es B11 la celda. Acá hay un error en la fórmula. Si B11 es menor o igual a 90.000, es B11 por 30.000 y acá es B11 por 35, ¿sí? Me equivoqué en lo que sería. Vamos a copiar la fórmula. Y acá sería B15 por 30, B15. Acá sigue estando el error en B11. Ahora sí se corrigió. Bueno, los totales de anticipo van a coincidir con los que tengo en las celdas de arriba. Ahora vamos a la cuota. La cuota sería del siguiente modo. Sería igual a una función sí, donde señalo el precio del camión, que está en B11, no en B12, sino en B11, menor o igual a 90.000, ¿sí? La condición sigue siendo la misma. En ese caso, ¿sí?, acá estamos. Si B11 menor o igual a 90.000, son 24 cuotas. Y si no, son 12 cuotas, ¿sí? Esa es la fórmula que ponemos. Entonces, me va a dar en cada caso la cantidad de cuotas. Fíjense, cuando el precio del camión supera 90.000 son 12 cuotas. Cuando es menor son solo 24 cuotas. ¿Cómo es el valor de la cuota? Bueno, el valor de la cuota va a ser el precio del camión menos el anticipo dividido la cuota. Quiere decir que yo señalo el precio del camión, hago una resta primero, por eso lo hago entre paréntesis. El precio del camión, que es B11. A ese precio del camión le resto el anticipo, que es la celda C11. Esa resta
va a ser previa a la división de la cuota que está en la celda D11. Y con eso tengo el valor de la cuota, ¿sí? Repito, lo que hago, tomo el precio del camión, le resto el anticipo, que es lo que hay que pagar en el momento inicial. Y después tengo la financiación en cuotas. Entonces, si tengo 12 cuotas, cada cuota en el primer caso va a ser de 5.958,33. En el caso del segundo, 5.145,83. La opción 3, que son 24 cuotas de 1.604,17. La opción 4, cuotas de 2.111,67. La opción 5, cuotas de 9.750 pesos. Ahora bien, si yo quiero saber los precios del camión, por ejemplo, pasarlos a lo que sería una conversión, puedo hacer lo siguiente: tener la cotización en dólares de las 5 opciones y ver la cotización del dólar. La cotización del dólar, el dólar del Banco Nación hoy está en valor, ¿sí?, de lo que sería venta a 70,50. Entonces lo coloco en la celda K1. ¿Qué tengo que hacer en K2? Una conversión, donde hago referencia a la celda K1, pulso la tecla F4 para fijarlo y lo multiplico por la celda J2, que sería la opción, ¿sí?, número 1. Después copio la fórmula y ahí obtengo todos los precios de las opciones del precio de camión en pesos. Hice una conversión. Ahora, si yo tomo el dólar blue, por ejemplo, está a 115, simplemente no modifico las fórmulas, modifico la cotización del dólar y con eso se van a actualizar los precios de los camiones. Bueno, hasta acá llegamos entonces con la explicación de la función SI, también conocida como función condicional.